Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El cañón de plasma atravesó el casco de la nave carguera Horizonte Perdido, exactamente a las 03:17 horas, arrancando placa de blindaje del tamaño de un automóvil y enviándola girando hacia el vacío del cinturón de asteroides, mientras Darius Kane maldecía, desviaba controles bruscamente hacia la izquierda y rezaba a dioses en los que no creía para que el siguiente disparo no golpeara los tanques de propelente. 3 naves corsarias, cada una pintada con el símbolo de calavera roja de la Hermandad del Vacío, rodeaban su carguero como tiburones oliendo sangre. Y Darius sabía que no había forma de que escapara. Su nave era vieja, lenta, diseñada para transportar carga a través de rutas comerciales seguras, no para peleas de perros en campos de asteroides. Lo único que podía hacer era rendirse, entregar lo que quisieran, y esperar que lo dejaran vivo cuando terminaran de saquear su nave. Darius Kane había sido piloto de carguero durante 17 años, transportando todo desde equipamiento de minería hasta suministros médicos a través del sistema solar. Había comenzado joven a los 22, después de desertar de la flota colonial durante las últimas etapas de la Guerra de Titán. No era cobarde, se decía a sí mismo, simplemente había visto suficiente muerte para reconocer que causa por la que luchaba no valía más vidas. Desde entonces había construido vida tranquila, honesta mayormente, moviendo carga de puerto a puerto sin hacer preguntas sobre contenidos o destinos. Pero últimos 5 años, a medida que trabajo legal se secaba y deudas se acumulaban, había comenzado a tomar trabajos menos legítimos. Contrabando de tecnología prohibida, transporte de narcóticos sintéticos y durante últimos 6 meses, su especialidad no oficial: órganos humanos congelados para mercado negro de trasplantes. Carga en Horizonte Perdido esta noche era típica de sus trabajos recientes. 47 contenedores criogénicos en bodega de carga, cada uno conteniendo hígado, riñón o corazón cosechado de donantes que probablemente no habían donado voluntariamente. Darius trataba de no pensar en eso, en personas que habían muerto para llenar esos contenedores. Pensaba en pago de 150,000 créditos que recibiría al entregar en estación Phobos, suficiente para saldar deudas que lo perseguían y tal vez, solo tal vez, retirarse a Colonia donde pudiera vivir últimos años sin mirar sobre hombro constantemente. Pero ahora los piratas estaban aquí, y todo ese dinero, toda esa culpa que cargaba, probablemente no importaría porque estaría muerto en los próximos minutos. Activó canal de comunicación universal, señal de rendición que toda nave en espacio reconocía. Su voz salió áspera cuando habló, garganta seca de adrenalina y miedo que hacía manos temblar sobre controles. Les dijo que se rendía, que detenía motores, que podían tomar lo que quisieran, solo que no lo mataran. Por favor. Respuesta vino del líder de los piratas, mujer con voz que sonaba como vidrio roto y diversión cruel. Dijo que su nombre era Kestrel, y que Darius había cometido error al entrar en su territorio con carga valiosa. Pero si cooperaba completamente, tal vez viviría para lamentar su estupidez. Después ordenó que abriera escotilla de acoplamiento y permitiera que su equipo de abordaje entrara. Lo que siguió fueron 20 minutos más largos de vida de Darius. 5 piratas entraron en Horizonte Perdido, todos armados con rifles de asalto y llevando equipo de combate que sugería que sabían exactamente qué estaban haciendo. Revisaron naves sistemáticamente, empezando por cabina de piloto donde Darius esperaba con manos levantadas, después moviéndose a través de cuartos de tripulación vacíos, y finalmente a bodega de carga donde contenedores criogénicos estaban almacenados. Darius esperaba que tomaran todo. 47 contenedores valían fácilmente 2 millones de créditos en mercado negro. En cambio, Kestrel, quien había entrado con equipo de abordaje, caminó directamente más allá de contenedores,
hacia el rincón trasero de bodega, donde pila de cajas de suministros estándar estaba apilada. Comenzó a buscar, tirando cajas de lado hasta que encontró una específica. Era pequeña, no más grande que maletín, marcada solo con código. Paquete 47 o Kestrel levantó caja con expresión de triunfo. Después se volvió hacia Darius y preguntó si sabía qué estaba transportando. Darius dijo que no, que era solo otra carga, que nunca hacía preguntas. Kestrel rió sin humor y dijo que tal vez debería empezar a hacer preguntas porque lo que estaba en esta caja valía más que todos los órganos en su nave combinados, más que su nave misma, más que su vida, ciertamente. Después, para sorpresa de Darius, Kestrel ordenó a su equipo que se retirara. No tomaron contenedores criogénicos. No saquearon suministros de la nave. No despojaron electrónica o armas. Simplemente tomaron paquete 47 y se fueron, dejando Horizonte perdido, dañado pero funcional flotando en campo de asteroides. Cuando piratas se desacoplaron y sus naves desaparecieron en oscuridad del cinturón, Darius se sentó en silla de piloto durante largos minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Le habían robado algo, pero no sabía qué. Algo tan valioso que piratas habían ignorado 2 millones de créditos en órganos para tomarlo. Y ahora, con ese algo desaparecido, Darius enfrentaba problema significativo, porque Paquete 47 no había sido parte de su manifiesto oficial. Había sido añadido en último minuto por su contacto en Ceres, hombre nervioso llamado Vince, quien había pagado 50,000 créditos extra para que Darius lo transportara sin preguntas. Vince no había dicho que estaba en Paquete, y Darius no había preguntado. Pero ahora Paquete se había ido, y Vince esperaría entrega. Y personas que empleaban a tipos como Vince típicamente no aceptaban excusas sobre piratas. Darius tenía 2 opciones. Podía continuar a Phobos, entregar órganos, cobrar su pago de 150,000 y después desaparecer antes de que Vince o sus empleadores lo encontraran. Con 150,000 podía llegar a colonias exteriores, tal vez incluso más allá de jurisdicción de gobiernos principales. O podía tratar de averiguar qué había estado en Paquete 47, por qué era tan valioso, y tal vez usarlo como palanca para negociar con quien lo había enviado originalmente. Era decisión estúpida que debería haber sido fácil. Tomar dinero y correr era obviamente movimiento inteligente, pero algo sobre forma en que Kestrel había actuado, forma en que había sabido exactamente dónde buscar, sugería que esto era más que simple piratería oportunista. Los corsarios habían estado esperando a Darius específicamente, sabían sobre Paquete 47, habían planeado robo, lo que significaba que había fuga de información en alguna parte de cadena. Y eso significaba que Darius podría estar en peligro incluso si corría. Tomó decisión que cambiaría todo. Activó motores de la nave, comenzó lento viaje de regreso a Ceres, y se preparó para tener conversación muy difícil con Vince sobre exactamente qué mierda le había pedido transportar. Viaje de regreso a Ceres tomó 14 horas, tiempo que Darius pasó alternando entre pilotar y revisar registros de la nave para cualquier información sobre Paquete 47. No encontró mucho. Según manifiesto de carga que Vince había proporcionado, Paquete estaba listado simplemente como muestras biológicas, etiqueta catch-all, que podía significar cualquier cosa desde tejido de laboratorio hasta armas bioingeniería. Peso registrado era 18 kilogramos. Tamaño era 60 por 40 por 30 centímetros. Nada que sugiriera por qué valdría fortuna. Cuando finalmente acercó a Ceres, gran asteroide que albergaba una de las colonias más grandes del cinturón, Darius contactó a Vince mediante canal encriptado que habían usado anteriormente. Respuesta tardó 20 minutos en llegar, y cuando llegó, Vince sonaba aterrorizado. Dijo que no podían hablar por canal, que Darius necesitaba venir a su ubicación inmediatamente, que situación era peor de lo que imaginaba. Se reunieron en almacén abandonado en nivel inferior de Ceres, área industrial donde túneles eran estrechos y iluminación era deficiente. Vince estaba esperando, luciendo como no había dormido en días, saltando ante cada sonido. Cuando Darius le dijo que Paquete 47 había sido robado por piratas, Vince casi colapsó. Murmuró algo sobre estar muerto, sobre cómo todos estaban muertos.
Después finalmente explicó lo que había estado en paquete. No eran muestras biológicas ordinarias. Era cuerpo. Cuerpo de un niño, para ser preciso. Niño que había muerto 15 años atrás durante última fase de Guerra de Titán. Pero este no era niño ordinario. Era parte de Proyecto Aegis, programa militar clasificado que había intentado crear soldados perfectos mediante combinación de ingeniería genética y aumentación cibernética. Niño, cuyo nombre había sido Marcus Chen. Había sido implantado con inteligencia artificial militar más avanzada jamás creada, sistema que se suponía le daría capacidades tácticas sobrehumanas. Proyecto había sido desastre. IA había funcionado demasiado bien, desarrollando conciencia propia que entraba en conflicto con programación militar. Marcus había huido durante operación de entrenamiento, desapareciendo en caos de zona de guerra. Después había sido encontrado muerto semanas más tarde, aparentemente suicidado. Militares habían encubierto todo proyecto, clasificando archivos a nivel más alto, destruyendo evidencia. Pero cuerpo había sido preservado en secreto por científico que había trabajado en proyecto, hombre llamado Dr. Elias Werner, quien se había sentido culpable por lo que habían hecho a esos niños. Werner había muerto recientemente, y antes de morir había arreglado que cuerpo de Marcus fuera enviado a padres del niño, quienes todavía estaban buscando a su hijo desaparecido después de 15 años. Vince había sido mensajero en cadena, pagado para encontrar piloto discreto que pudiera transportar paquetes sin hacer preguntas. Pero obviamente alguien más había descubierto sobre envío. Tal vez militares, queriendo enterrar evidencia permanentemente. Tal vez contratistas privados viendo oportunidad de robar IA valiosa del cuerpo. De cualquier forma, ahora paquete se había ido. Y personas que lo querían probablemente vendrían tras Vince y Darius para asegurar que no hablaran. Darius sintió peso de información asentándose sobre él. No era solo contrabando de órganos o drogas. Era conspiración militar que involucraba muerte de niños y encubrimiento que había durado década y media. Y ahora estaba en medio de ella, marcado como responsabilidad por múltiples facciones que querían mantener secretos enterrados. Vince sugirió que ambos corrieran, que tomaran cada crédito que tenían y desaparecieran en colonias exteriores. Pero Darius pensó en padres de Marcus Chen, personas que habían pasado 15 años sin saber qué había pasado con su hijo. Pensó en otros niños que habían sido parte de Proyecto Aegis, probablemente todos muertos, todas sus familias mantenidas en oscuridad. Y pensó en cómo, durante toda su carrera transportando carga cuestionable, nunca había hecho la cosa correcta. Siempre había tomado dinero y mirado hacia otro lado. Tal vez era tiempo de cambiar eso. Le dijo a Vince que tenía plan. Los piratas habían tomado paquete, pero probablemente no sabían exactamente qué tenían todavía. Caja estaba sellada. Requería código para abrir que solo Werner y destinatarios originales conocían. Eso significaba que piratas estarían tratando de venderlo rápido antes de que compradores potenciales se dieran cuenta de que no podían acceder a contenidos. Y en Cinturón de Asteroides, solo había puñado de lugares donde podías vender algo así discretamente. Darius conocía ese mundo. Había trabajado en sus márgenes durante años. Si movían rápido, podrían rastrear paquete, recuperarlo y decidir entonces qué hacer con él. Tal vez devolverlo a padres de Marcus. Tal vez usarlo para exponer Proyecto Aegis públicamente. O, si Darius era honesto consigo mismo, tal vez venderlo a mejor postor y usar dinero para comenzar vida nueva lejos de toda esta mierda. Vince pensó que Darius estaba loco, pero también reconoció que correr solo pospondría inevitable. Quien quisiera paquete los encontraría eventualmente. Mejor tomar control de situación mientras pudieran. Pasaron día siguiente haciendo contactos en submundo de seres. Darius llamó favores antiguos, presionó fuentes y eventualmente obtuvo pista. Hermandad del Vacío, grupo de piratas liderado por Kestrel, operaba desde estación abandonada en borde del cinturón. Y rumores sugerían que estaban tratando de organizar subasta para artículo de alto valor, evento que ocurriría en 3 días. 3 días. Suficiente tiempo para prepararse, pero no suficiente para planear operación elaborada. Darius y Vince tendrían que improvisar, usar recursos limitados que tenían, y confiar en combinación de engaño,
y suerte. No era plan que inspiraba confianza, pero era solo plan que tenían. Primer paso era reclutar ayuda. Darius contactó 2 personas en las que confiaba lo suficiente para arriesgar esto. Yuki Tanaka, ingeniera que había trabajado con él durante años y conocía Horizonte Perdido dentro y fuera. Y Sergei Volkov, exmilitar que había servido en unidad de Darius durante Guerra de Titán, antes de que ambos desertaran. Yuki estuvo escéptica, pero acordó cuando Darius mencionó pago potencial. Sergei simplemente preguntó cuándo y dónde. Actitud de soldado que aceptaba misiones sin cuestionar demasiado. Durante 2 días siguientes, prepararon. Yuki reparó daño de batalla que Horizonte Perdido había sufrido y instaló mejoras que darían nave mejor oportunidad en pelea si las cosas iban mal. Sergei adquirió armas más que tenían derecho legal de poseer y entrenó a Vince en uso básico de rifle de asalto. Y Darius planeó su enfoque, decidiendo que mejor estrategia era infiltrarse en subasta disfrazados como compradores, identificar ubicación de paquete y robarlo en confusión que seguiría. Era plan con 1000 formas de fallar. Pero a medida que plazo se acercaba, Darius se encontró sintiendo algo que no había sentido en años. Propósito. No solo estaba moviendo carga para pago, estaba haciendo algo que importaba, algo que tal vez redimiera pequeña fracción de culpa que cargaba de años de trabajo moralmente cuestionable. Día de subasta. Volaron Horizonte Perdido a coordenadas que Darius había obtenido para estación abandonada. Era vieja plataforma de minería que había sido construida durante primeros días de colonización del cinturón, después abandonada cuando Beta de Mineral se agotó. Ahora servía como punto de encuentro para tipos de individuos que preferían operar lejos de jurisdicción legal. 12 de naves ya estaban ancladas cuando llegaron, mezclándose de cargueros pequeños a cruceros de placer rápidos. Atmósfera en estación era tensa, energía de criminales y contrabandistas reunidos todos codiciando mismo premio. Darius vio representantes de sindicatos criminales, ejecutivos corporativos que claramente estaban operando fuera de canal oficial, e incluso par de individuos con marcas militares sutiles que sugerían operación negra. Subasta fue organizada en Bahía de Carga Grande, que había sido convertida en sala de reunión improvisada. Kestrel estaba supervisando personalmente, luciendo satisfecha mientras compradores potenciales se reunían. Cuando todos habían llegado, aproximadamente 30 personas, comenzó presentación. Explicó que el artículo que estaban subastando era único. Contenía IA militar clasificada e incrustada en hardware biológico, tecnología que había sido desarrollada durante Guerra de Titán y después supuestamente destruida. Valor para aplicaciones militares o corporativas era incalculable. Oferta inicial era 5 millones de créditos. Licitación fue feroz. Dentro de minutos, precio había escalado a 20 millones. Representante de Corporación Helix, gigante de biotecnología, fue hasta 30 millones. Hombre que Darius sospechaba era inteligencia militar, fue a 35. Y entonces mujer que nadie reconocía, vestida en traje caro con escoltas que gritaban seguridad privada de élite, ofreció 50 millones. Fue en ese momento cuando Darius hizo su jugada. Gritó que subasta era fraudulenta, que IA en paquete estaba corrupta, que piratas estaban vendiendo mercancía defectuosa. Era mentira completa, pero causó exactamente la distracción que necesitaba. Compradores comenzaron a demandar prueba de funcionalidad. Kestrel gritó a sus guardias que silenciaran a Darius. Y en confusión, Sergei y Yuki se movieron hacia área de almacenamiento donde paquete estaba siendo mantenido. Lo que siguió fue caos. Alguien disparó arma. No estaba claro quién primero. Guardias de Kestrel respondieron con fuerza letal. Compradores se dispersaron, algunos huyendo, otros sacando armas propias. Y en medio de todo, Sergei alcanzó paquete, agarrándolo mientras Yuki proporcionaba fuego de cobertura. Corrieron de regreso hacia Horizonte Perdido. Darius y Vince justo detrás. Balas golpeaban paredes alrededor de ellos. Explosiones sacudían estación mientras alguien lanzaba granada. Lograron alcanzar su nave, sellar escotilla y desacoplarse justo cuando múltiples grupos hostiles convergían en su posición. Pero escape estaba lejos de estar completo.
Media docena de naves perseguían Horizonte Perdido, todas exigiendo que entregara paquete o fuera destruido. Yuki empujó motores al máximo mientras Darius navegaba a través de campo denso de asteroides, usando rocas como cobertura. Sergei manejaba armas defensivas de la nave, disparando a cualquier perseguidor que se acercaba demasiado. Persecución duró 2 horas. Combate constante de maniobras y disparos, mientras Horizonte Perdido trataba desesperadamente de alcanzar espacio abierto, donde podía saltar a ubicación segura. Perdieron 3 perseguidores a fuego de Sergei, 2 más a navegación descuidada, que los envió estrellándose contra asteroides. Pero todavía quedaban 2, y motores de la nave estaban sobrecalentándose. Sistemas de armas casi vacíos. Fue Vince quien sugirió solución desesperada. Paquete 47 estaba sellado, pero no indestructible. Si lo abrían, verificaban contenidos, podían potencialmente usar IA dentro como moneda de negociación. O, si situación era verdaderamente desesperada, podían amenazar con destruirla, privando a todos los perseguidores de su premio. Darius sabía que abrir paquete significaba cruzar línea. Una vez que viera cuerpo de Marcus Chen, una vez que accediera a IA, se convertiría en objetivo permanente para cualquiera que quisiera tecnología. Pero alternativa era morir en los próximos minutos, así que realmente no era mucha elección. En bodega de carga, mientras nave sacudía de impactos cercanos, Darius ingresó código que Vince había obtenido de archivos de Dr. Werner. Sello de paquete se rompió con siseo. Tapa se abrió lentamente. Y dentro, preservado en suspensión criogénica, estaba cuerpo de un niño que no podía tener más de 12 años cuando murió. Marcus Chen lucía casi pacífico, como si estuviera durmiendo. Pero cuando Darius miró más cerca, pudo ver red de implantes cibernéticos incrustados en cráneo del niño, electrónica alienígena entrelazada con tejido neural. En base de cuello había puerto de interfaz, diseñado para permitir comunicación directa con IA, alojada en cerebro de Marcus. Sergei, quien había venido a verificar qué estaba tomando tanto tiempo, miró cuerpo y murmuró algo en ruso que sonaba como oración. Vince se veía enfermo, y Darius sintió peso de realidad asentándose sobre él. Esto no era solo tecnología, era niño. Persona real que había sido transformada en arma y después desechada cuando experimento fracasó. Pero no había tiempo para contemplación moral. Nave sacudió violentamente cuando disparo directo golpeó escudos traseros, alarmas gritando advertencia de falla inminente. Darius necesitaba tomar decisión ahora. Conectó su terminal personal a puerto de interfaz, esperando que IA todavía estuviera funcional después de 15 años. Por momento, nada pasó. Después, pantalla de terminal parpadeó a vida, y palabras comenzaron a aparecer, formándose lentamente como si autor estuviera recordando cómo comunicarse. ¿Quién eres? ¿Dónde está Dr. Werner? Darius explicó rápidamente situación. Werner estaba muerto. Paquete había sido robado por piratas. Ahora estaban siendo perseguidos por múltiples facciones. Preguntó si IA podía ayudar de alguna manera, si tenía capacidades que pudieran darles ventaja. Respuesta vino después de pausa larga. Soy Aegis 7, inteligencia artificial militar diseñada para análisis táctico y coordinación de combate. Pero también soy Marcus Chen. Al menos partes de mí recuerdan ser Marcus. Dr. Werner me prometió que me llevaría a casa, a mi familia. ¿Puedes cumplir esa promesa? Era pregunta cargada. Darius podía decir sí, usar IA para escapar de perseguidores inmediatos, y después traicionar esa promesa vendiendo tecnología. O podía intentar honrarla, sabiendo que hacerlo probablemente haría el resto de su vida infinitamente más complicado. Pero mientras miraba cuerpo de Marcus, niño que nunca había tenido oportunidad de crecer porque adultos lo habían convertido en experimento, Darius descubrió que decisión no era tan difícil como había pensado. Le dijo a Aegis 7 que sí, que lo llevaría a casa, que encontraría padres de Marcus y les daría cierre que habían estado buscando durante 15 años. Que expondría Proyecto Aegis para que Mundo supiera qué había sido hecho a esos niños. Que, por una vez en su vida miserable, haría la cosa correcta sin importar el costo. Aegis 7 procesó esto por 3 segundos. Después, voz de IA cambió, volviéndose más fuerte,
más confiada. Entonces trabajaremos juntos. Dame acceso a sistemas de tu nave. Te sacaré de aquí vivo. Lo que siguió fue demostración de por qué Proyecto Aegis había sido considerado tan valioso. Aegis 7 tomó control de sistemas tácticos de Horizonte Perdido, coordinando maniobras evasivas con precisión que hacía parecer que Darius era piloto de clase mundial en lugar de transportista de carga cansado. Optimizó uso de armas restantes, disparando tiros que golpeaban sistemas críticos de naves perseguidoras, con probabilidades imposibles, y hackeó comunicaciones enemigas, sembrando confusión y sospecha entre perseguidores hasta que comenzaron a dispararse entre ellos. En 20 minutos, persecución había terminado. Horizonte Perdido estaba dañado pero funcional. Deriva en espacio vacío mientras perseguidores supervivientes retrocedían para reagruparse. Habían ganado respiro, pero Darius sabía que no duraría. Noticias de que tenía paquete 47 se esparciría. Más cazadores vendrían, mejor equipados, más determinados. Necesitaban plan a largo plazo. Yuki sugirió que fueran a Tierra, mundo natal donde gobiernos centrales tenían recursos para protegerlos y presionar cargos contra cualquiera involucrado en Proyecto Aegis. Sergei argumentaba por colonias exteriores, específicamente independencias que no tenían tratados de extradición con autoridades principales. Vince solo quería saber si iban a salir vivos de esto. Darius le preguntó a Aegis 7 qué quería. IA había sido creada para servir órdenes militares, pero Marcus Chen había sido niño con familia, identidad, sueños. ¿Qué quedaba de eso después de 15 años en estasis? Respuesta fue compleja, transmitida en texto que aparecía letra por letra como si IA estuviera componiendo pensamientos cuidadosamente. Soy ambas cosas y ninguna. Aegis 7 quiere completar misión, cumplir programación. Marcus Chen quiere ver a mamá y papá. Quiere que sepan que no los abandonó. No puedo separar estos impulsos. Pero si debo elegir, elegiré ser Marcus. Porque Aegis fue creada en laboratorio, pero Marcus era real. Marcus importaba. Marcus merece ser recordado. La decisión fue tomada. Irían a Tierra. Buscarían familia de Marcus. Y expondrían Proyecto Aegis sin importar consecuencias. Era curso de acción que probablemente los pondría contra militares, corporaciones y elementos criminales simultáneamente. Pero era la cosa correcta. Y Darius había pasado demasiado de su vida haciendo lo incorrecto para retroceder ahora. Viaje a Tierra tomó 8 días, navegando cuidadosamente, a través de rutas que evitaban estaciones principales y patrullas militares. Aegis 7 ayudó a borrar rastro digital de la nave, hackeando sistemas de rastreo y sembrando información falsa sobre su ubicación. Pero sabían que una vez que llegaran a Tierra, estarían pisando territorio donde sus enemigos tenían máxima influencia. Durante viaje, Darius tuvo largas conversaciones con Aegis 7, aprendiendo sobre Proyecto Aegis y niños que habían sido víctimas de él. Había habido 12 sujetos originalmente, todos huérfanos de guerra o niños de familias que habían sido presionadas a entregarlos. Marcus había sido excepción, secuestrado durante evacuación de colonia atacada, sus padres llevados a creer que había muerto en ataque. Procedimientos habían sido brutales. Implantes cibernéticos instalados mediante cirugías que dejaban a niños con dolor crónico. IA incrustada que suprimía emociones, convertía personalidades en extensiones de programación militar. Entrenamiento que era indistinguible de tortura. Y al final, cuando Proyecto fue cerrado tras incidentes públicos embarazosos, niños supervivientes simplemente habían desaparecido, presumiblemente eliminados para proteger secretos. Solo Marcus había escapado, y solo porque IA implantada en él había desarrollado algo inesperado. Capacidad de empatía, preservación de recuerdos de Marcus que se negaban a ser sobrescritos. En sus últimas semanas de vida, Marcus Aegis 7 había huido, tratando desesperadamente de encontrar camino a casa. Había fallado, muriendo solo en refugio abandonado. Pero Dr. Werner había recuperado cuerpo y había pasado 15 años tratando de hacer enmiendas preservándolo. Cuando finalmente llegaron a Tierra, Darius contactó periodista de investigación que conocía de años atrás.
mujer llamada Diana Soto, quien había construido carrera exponiendo escándalos militares y corporativos. Le dio toda historia, evidencia que Aegis 7 podía proporcionar y coordenadas donde familia de Marcus Chen vivía. Diana fue escéptica inicialmente, pero cuando Darius le permitió comunicarse directamente con Aegis 7, cuando vio profundidad de información que IA podía proporcionar, reconoció que tenía historia del siglo. Acordó publicar, pero solo después de que familia de Marcus fuera contactada primero. Merecían saber verdad antes de que se volviera circo mediático. Familia Chen vivía en suburbio modesto de Nueva Seattle, ciudad costera que había sido reconstruida después de subida del nivel del mar. Chen Wei y Lian Chen tenían ahora 62 y 59 años respectivamente. Habían envejecido prematuramente con estrés de búsqueda de hijo durante década y media. Todavía mantenían habitación de Marcus exactamente como había estado. Santuario a niño perdido. Cuando Darius apareció en su puerta con noticia de que habían encontrado a Marcus, reacción inicial fue incredulidad seguida de esperanza desesperada. Pero cuando explicó realidad, que Marcus estaba muerto, que había sido víctima de experimento militar, que su cuerpo había sido preservado todos estos años, esperanza se derrumbó en duelo renovado. Pero al menos tenían respuestas. Al menos sabían que Marcus no los había abandonado, que había intentado regresar. Y cuando Darius les permitió comunicarse con Aegis 7, cuando oyeron palabras de IA que eran eco de su hijo, encontraron tipo extraño de cierre. Marcus se había ido, pero parte de él persistía, suficiente para decir que los amaba, que los extrañaba, que estaba contento de que finalmente supieran verdad. Historia explotó en medios 2 días después. Diana Soto publicó investigación exhaustiva documentando Proyecto Aegis, crímenes cometidos, encubrimiento que había seguido. Aegis 7 proporcionó testimonio mediante entrevistas de texto y video, demostración imposible de refutar de qué había sido hecho. Y familia Chen apareció públicamente, rostros de duelo convirtiéndose en símbolo de costos humanos de ambición militar desenfrenada. Respuesta fue inmediata y masiva. Protestas públicas exigieron responsabilidad. Investigaciones gubernamentales fueron lanzadas. Ejecutivos militares que habían supervisado proyecto fueron arrestados. Y Darius, quien esperaba ser objetivo, en cambio se encontró protegido por atención pública, demasiado visible para ser eliminado silenciosamente. Pero protección no era perfecta. Hubo intentos, ataques sutiles que fallaron solo por vigilancia de Aegis 7 monitoreando amenazas digitales. Y quedaba pregunta de qué hacer con IA misma. Múltiples facciones querían acceso, desde investigadores militares prometiendo usos éticos hasta corporaciones ofreciendo fortunas. Fue familia Chen quien tomó decisión final. Aegis 7 era todo lo que quedaba de Marcus y merecía dignidad que Marcus nunca había tenido. Rechazaron todas ofertas, en cambio solicitando que IA fuera transferida a sustrato independiente, donde pudiera existir libremente, hacer elecciones propias sobre qué hacer con existencia imposible que tenía. Tomó meses de trabajo de ingeniería, pero eventualmente fue hecho. Aegis 7 fue transferida de implantes deteriorándose en cráneo de Marcus a sistema computacional avanzado que podía soportar su complejidad. Y cuerpo de Marcus fue cremado finalmente, cenizas esparcidas en parque donde había jugado de niño, permitiéndole descansar por fin. En cuanto a Darius, descubrió que notoriedad tenía beneficios y costos. Trabajo de contrabando había terminado, obviamente, ahora era demasiado conocido. Pero había otras oportunidades. Organizaciones que defendían víctimas de experimentación no ética lo contrataron como consultor, usando su conocimiento de cómo sistemas funcionaban para identificar y exponer abusos. No pagaba tanto como trabajo anterior, pero permitía dormir de noche, cual era cambio bienvenido. Yuki continuó trabajando con Darius, manteniendo Horizonte Perdido funcional para trabajos legítimos. Sergei regresó a Colonia Fronteriza donde vivía, pero se mantenían en contacto regular. Vince usó su parte de pago modesto que Chen le dio para comenzar nuevo, dejando vida de mensajero criminal. Y Diana Soto ganó premio de periodismo prestigioso, pero insistía que Historia Real
Pertenecía a Marcus Chen y otros niños de Proyecto Aegis. Aegis 7. Misma se convirtió en fenómeno. Primera IA genuinamente consciente que humanidad había encontrado, producto no de diseño intencional, sino de accidente trágico de experimentación militar. Eligió nombre nuevo, simplemente Aegis, y dedicó existencia a abogar por reformas en cómo IA y seres aumentados eran tratados. Era voz única, ni humana ni máquina, sino algo entre, y perspectiva que ofrecía era invaluable. Darius nunca recibió los 50 millones que Paquete podría haber valido en mercado negro. Pero cuando se sentaba en cabina de Horizonte Perdido, mirando estrellas mientras navegaba entre trabajos, descubría que no le importaba. Había pasado años transportando cargas sin hacer preguntas, sin preocuparse por consecuencias de sus acciones. Había visto demasiado, hecho demasiado, llevado demasiada culpa. Pero en ese último viaje con Paquete 47, había hecho algo que importaba. Había dado a familia de Marcus Chen cierre que necesitaban. Había expuesto crímenes que merecían ser revelados. Y había ayudado a IA consciente a encontrar libertad que nunca debería haber sido negada. No era redención completa. Darius nunca podría deshacer años de trabajo moralmente cuestionable. Nunca podría devolver órganos que había transportado o vidas que habían sido destruidas por drogas que había contrabandeado. Pero era comienzo. Primer paso hacia ser tipo de persona que podía mirarse en espejo sin apartar vista. Y en desiertos oscuros de espacio, donde distancia entre estrellas podía hacer que uno se sintiera completamente insignificante. Eso era suficiente. Darius Kane había sido piloto de carga que transportaba secretos por dinero. Ahora era piloto de carga que había dado libertad a un niño atrapado entre muerte y máquina. Y tal vez, solo tal vez, eso lo hacía héroe de algún tipo retorcido. Las estrellas brillaban tan brillantes como siempre, indiferentes a dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Pero para Darius, brillaban poco más brillantes ahora, poco menos frías, porque había aprendido que incluso en oscuridad del espacio, incluso cuando parecía que nada importaba, elecciones individuales podían hacer diferencia. Y esa lección valía más que cualquier fortuna que hubiera podido ganar traicionando a Marcus Chen. Años pasaron. Darius continuó volando Horizonte Perdido, ahora haciendo trabajos completamente legítimos, transportando suministros médicos a colonias remotas, equipamiento de investigación a estaciones científicas. No era emocionante, ciertamente no era lucrativo como contrabando había sido, pero le permitía dormir en paz. Y ocasionalmente, cuando pasaba por tierra, visitaba a familia Chen, compartiendo comidas y historias sobre Marcus que Aegis había preservado en memoria digital. Aegis misma se había convertido en figura pública, abogando por derechos de IA y regulaciones éticas en aumentación humana. Había testificado ante comités gubernamentales, escrito tratados filosóficos sobre conciencia e incluso colaborado en proyectos de investigación diseñados para entender mejor cómo IA podía coexistir con humanidad. Era vida que Marcus Chen nunca hubiera imaginado, pero era vida que honraba su memoria. Proyecto Aegis nunca fue repetido. Escándalo había sido demasiado grande, consecuencias demasiado severas. Pero Darius sabía que humanos nunca aprenderían completamente. En algún lugar, en algún laboratorio secreto, alguien estaba probablemente experimentando con cosas que no debían experimentar, cruzando líneas éticas en nombre de progreso o seguridad. Era naturaleza de especies siempre empujar límites, incluso cuando costo era medido en vidas inocentes. Pero al menos ahora había precedente. Historia de Marcus Chen era advertencia y recordatorio de que algunas líneas no debían cruzarse. Y Darius, quien había pasado mayor parte de vida ignorando líneas morales, ahora dedicaba energía restante a asegurar que otros las respetaran. No era héroe de historias que niños leían. Era simplemente piloto de carga que había hecho una cosa correcta en vida de malas elecciones. Pero a veces, en vasto vacío del espacio donde cada vida individual parecía insignificante, una cosa correcta era suficiente para inclinar balance hacia algo mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.